Mi nombre es Rosa Elena Vargas, tengo 65 años, y jamás imaginé que algún día contaría algo así. Siempre creí que el amor de una madre podía con todo, pero estaba equivocada. Yo crié a Julián sola, después de que su padre muriera. Era mi orgullo, mi razón, mi pequeño milagro. Desde niño fue inteligente, sensible, aunque algo temperamental. Decía que quería sacarme de trabajar, que cuando creciera me compraría una casa en la playa. Y yo le creí. Nuestra vida no fue fácil. Vivíamos en una casita modesta, con las paredes que a veces lloraban humedad. Yo trabajaba cosiendo, haciendo arreglos para vecinas, y en los ratos libres vendía empanadas para completar el mes. Todo por él, por mi hijo. Cuando tenía 15 años, empecé a notar un cambio. Se volvió distante, frío. Ya no quería hablar conmigo, me contestaba mal, se encerraba en su cuarto. Pero yo me repetía, es la edad, se le pasará. Nunca imaginé que ese cambio sería el comienzo del abismo. Una tarde, mientras lavaba la ropa, escuché un golpe fuerte en su cuarto. Corrí, asustada, y lo encontré tirando cosas, gritando. Le pregunté qué pasaba. Me gritó que no me metiera, que lo dejara en paz. Yo me quedé en la puerta, con el corazón en la garganta. Intenté abrazarlo, y él me empujó. No fue un empujón fuerte, pero fue suficiente para romper algo invisible. Mis manos se quedaron suspendidas en el aire, sin saber qué hacer. Su mirada era la de un extraño. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando la sombra de la ventana, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Pensé en su infancia, en las noches que pasamos abrazados porque llovía y tenía miedo, en cómo me decía mamita con voz dulce. Y lloré. Pasaron los años. Julián terminó el colegio y empezó a trabajar con un amigo en un taller mecánico. Al principio estaba contento, traía algo de dinero, hablábamos más, hasta que empezó a llegar con olor a alcohol. Una noche llegó tarde, tambaleando. Le abrí la puerta y él apenas me miró. ¿Otra vez bebiendo, Julián?, le dije cansada. Él soltó una risa amarga. ¿Y qué te importa? No soy un niño. Yo le respondí con calma, intentando no hacerlo enojar, pero de pronto levantó la voz. Eres una vieja metiche, siempre queriendo controlarme. Me quedé muda. Nunca me había hablado así, nunca. Cerró la puerta de su cuarto de un portazo y yo me quedé en el pasillo, con las lágrimas cayendo sin ruido. Después de esa noche, todo empeoró. A veces no venía a dormir, gastaba su dinero en fiestas, llegaba con gente extraña. Y cuando le reclamaba, me gritaba. Una vez me dijo, si no te gusta, me voy. Yo le contesté, no, hijo, esta también es tu casa. Él bufó, como si le diera asco escucharme, y yo seguía soportando, porque pensaba que era solo una etapa, porque creía que, en el fondo, seguía siendo mi niño. El día que todo cambió fue un domingo. Yo estaba preparando su comida favorita, guiso de pollo con papas. Llevaba todo el día limpiando, esperando que almorzáramos juntos, como antes. Él bajó tarde, con el celular en la mano. Le sonreí. Hice tu guiso, mi amor. Ni me miró. No quiero eso. Pero si siempre te ha gustado, le dije. Y ahí fue cuando explotó. Dejó el teléfono sobre la mesa, me miró con desprecio y gritó, vieja inútil, siempre haciendo lo que nadie te pide. El plato me tembló en las manos. Intenté decir algo, pero no me salían las palabras. Él se acercó, enfurecido, y antes de que pudiera reaccionar, me escupió. La saliva me cayó en la cara, caliente, humillante. Él me miró y se rió. Una risa seca, cruel, como si disfrutara verme destruida. Yo no moví un músculo. No lloré. No grité. Solo lo miré irse, subiendo las escaleras con paso arrogante. Me quedé sola, de pie, con el guiso en la mesa, y el silencio. Ese silencio que se te mete en los huesos. Esa noche no cené, no hablé con nadie. Solo me senté en la oscuridad, frente al reloj de pared, escuchando cómo el tiempo seguía su curso, como si nada. Pero dentro de mí, algo se estaba muriendo. Recordé todas las veces que lo defendí cuando los demás lo criticaban, las noches sin dormir por su fiebre, las veces que me quedé sin comer para que él tuviera más. Y ahora, ese mismo hijo me escupía en la cara. Sentí que todo mi sacrificio no había servido de nada, que me había convertido en una sombra dentro de mi propia casa. A las 3 de la madrugada me levanté, fui a su habitación, dormía, tranquilo,
como si nada hubiera pasado. Lo miré largo rato y me prometí una cosa: no iba a volver a permitir que me humillara, pero no sabía aún cómo hacerlo. No sabía que al día siguiente todo cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana, pero dentro de mí todo seguía oscuro. Hice café sin ganas, mis manos temblaban. Podía escuchar los pasos de Julián arriba, caminando como si nada, como si la noche anterior no hubiera existido. Cuando bajó, traía sus auriculares puestos, ni me miró. Tomó una taza, sirvió café y sin decir una palabra, se sentó frente a mí. El silencio entre nosotros era un muro. Intenté hablar. Julián, lo de anoche. Él me interrumpió con un bufido. ¿Otra vez vas a empezar? Solo quiero entender por qué me tratas así. Me miró con esos ojos vacíos, sin un rastro del niño que había criado. ¿Por qué me hartas, mamá? ¿Por qué eres una carga? Sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Una carga?, susurré. Yo te di todo, hijo. Él sonrió, esa sonrisa fría que nunca había visto antes. Y por eso crees que te debo la vida, ¿no? Se levantó, tomó su taza y la dejó en el fregadero sin mirarme. No me hables más, dijo, antes de salir de casa. La puerta se cerró y el ruido retumbó en mi pecho. Ahí supe que algo se había roto del todo. Esa tarde caminé por el barrio sin rumbo. El aire olía a pan recién hecho y a tristeza. Me crucé con vecinas que me saludaban, pero no pude sonreír. En la esquina vi a una madre joven con su hijo pequeño de la mano. Él la miraba con ternura y sentí una punzada de dolor. Recordé cuando Julián me pedía que lo llevara al parque, cuando me traía flores arrancadas del jardín del vecino. ¿Dónde se había ido ese niño? Me senté en una banca, con la mirada perdida. Entonces, recordé algo que mi difunta madre me decía: cuando un hijo te falta al respeto, te duele más que una bala. Pero si no pones límites, esa bala se queda adentro. Esa frase se me quedó clavada. Regresé a casa al anochecer. La mesa seguía igual que por la mañana. El plato del guiso intacto, frío, y el eco de sus palabras girando como un cuchillo en mi cabeza. Eres una carga. Esa noche abrí el viejo álbum de fotos. Ahí estaba su carita de niño, sus ojos grandes, su sonrisa sincera. Pasé los dedos por las imágenes y me descubrí hablando sola. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿En qué momento te perdiste? Pero después de tanto dolor, sentí algo distinto, una calma extraña, como si por fin entendiera algo que me negaba a aceptar. No podía salvarlo si él no quería ser salvado. Entonces pensé en el dinero. Durante años guardé mis ahorros en una cuenta conjunta, a su nombre y al mío. Él insistió en que era más práctico, y yo, confiada, acepté. Pero desde hacía meses notaba retiros sin explicación, sumas pequeñas al principio, luego más grandes. Esa madrugada encendí la computadora, entré a la cuenta, y cuando vi el movimiento del último mes, me quedé helada. Más de la mitad de mis ahorros habían desaparecido. Me levanté de golpe. Sentí las piernas temblar. Cada peso de esa cuenta era el reflejo de mis sacrificios. Las noches cosiendo hasta las 3 de la mañana, las veces que no compré ropa para mí, las facturas atrasadas que pagué con lágrimas. Y él, mi hijo, lo había usado para salir, para beber, para presumir una vida vacía. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con una idea dando vueltas en mi cabeza. Por primera vez en mi vida, no lloré. Por primera vez sentí rabia. Una rabia que no me hacía gritar, sino pensar. Y pensé mucho. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre. Pan tostado, café, mantequilla. Julián bajó, aún medio dormido. «Buenos días», dije con voz tranquila. Él asintió sin mirarme. No sospechaba nada. Mientras él comía, tomé el teléfono, llamé al banco. Pedí transferir todo el dinero restante a una nueva cuenta, solo a mi nombre. El funcionario me preguntó si estaba segura. «Más que nunca», le respondí. Cuando colgué, lo miré. Él se reía de algo en su celular, ajeno a todo, y sentí una paz que no había sentido en años. Esa tarde, fui al cuarto y empecé a empacar algunas de sus cosas. Ropa, zapatos, perfumes caros que nunca entendí cómo pagaba. Todo en una maleta. No con odio, sino con una decisión silenciosa. Cuando llegó esa noche, me encontró en la sala. «¿Qué haces?», preguntó, confundido.
empacando tus cosas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esta ya no es tu casa, Julián. Su rostro cambió de inmediato. ¿Te volviste loca? No. Solo abrí los ojos. Intentó acercarse, gritando, pero esta vez no me moví. Me robaste, Julián, me escupiste, me insultaste, yo te di todo, y tú me diste desprecio. Se quedó callado, sorprendido por mi tono. Mamá, no, hijo, no digas nada, ya está todo dicho. Le extendí un sobre con algo de dinero en efectivo. Esto es lo último que te doy, lo demás ya no te pertenece. Su mirada se llenó de furia, golpeó la puerta, gritó, pero no cedí. Por primera vez en mi vida, no cedí. Y cuando salió por esa puerta, no lloré. Solo respiré, profundo, como quien sale de un incendio. Esa noche me quedé sola, rodeada de un silencio distinto. No era el silencio del miedo, era el del comienzo. Me senté en la cama, mirando la maleta vacía, y por primera vez en muchos años dormí sin lágrimas, porque entendí algo que me tomó toda una vida aprender. Que amar a un hijo no significa permitir que te destruya. Y aunque esa decisión me partiera el alma, sabía que, al fin, había recuperado algo que había perdido hace mucho, mi dignidad. El día después de echar a mi hijo, la casa parecía más grande y al mismo tiempo más pequeña. El silencio tenía bordes, podía rozarlo con las manos. Me desperté antes del amanecer, no por costumbre, sino por susto. El cuerpo aprende a vivir en sobresalto. Cuando abrí los ojos, supe que no habría pasos en la escalera ni una voz molesta pidiendo café. Sentí alivio y sentí culpa. Las dos cosas a la vez. Aprendí que el corazón puede cargar contradicciones como quien carga 2 baldes de agua. Fui a la cocina sin encender la luz. El cielo apenas clareaba y las sombras se estiraban sobre el piso. Preparé café. Serví una taza para 2, como cada mañana durante años. Luego recordé. Retiré la segunda taza y la dejé boca abajo, como quien baja una persiana. El agua hirvió, el aroma me abrazó. Pensé que la vida simple todavía existe dentro del caos. Me senté a la mesa. Frente a mí, el plato frío del guiso que nadie comió la noche anterior. Lo retiré con cuidado, como si moviera un cuerpo. Lavé el plato en silencio y me descubrí llorando sin ruido, con la boca cerrada, apretando los dientes para no llamar a nadie, para no pedir perdón por haber hecho lo correcto. Secar un plato puede ser una ceremonia de despedida. Subí a su cuarto. El aire olía a desorden y colonia barata. Abrí la ventana y entró una brisa fina que movió las cortinas. Vi la cama revuelta, las medias en el suelo, un cargador colgando de la pared. Me paré en la puerta y conté 10 respiraciones hondas. No quería armarme una escena por dentro. Acomodé la colcha, recogí la ropa, doblé lo que quedaba, dejé todo apilado en una silla. Dicen que ordenar afuera ayuda a ordenar adentro. A veces funciona. Busqué en el cajón de su mesa de noche. Hacía años que no metía las manos allí. Encontré boletas arrugadas, entradas de bar, un papel con una cuenta pendiente, 2 fotografías viejas. En una, él tenía 7 años y sonreía sin dientes delante de un pastel que yo misma había horneado. En la otra, estábamos los 3, su padre, él y yo, una tarde en el río. Guardé esa foto dentro de mi blusa, junto al pecho. La otra la dejé sobre la mesa de noche, mirando hacia el techo, como para que el cuarto también recordara quién fue. Bajé de nuevo, esta vez con una decisión: cambiar la cerradura. Llamé al cerrajero, le expliqué en pocas palabras. No preguntó. Vino antes del mediodía. Traía olor a hierro limpio y aliento de menta. Hizo su trabajo con eficiencia. Me entregó 2 llaves nuevas. Las sostuve un segundo más de lo normal, como si pesaran mucho. Abrí y cerré, abrí y cerré. La casa obedecía a mi mano. Era la primera vez en mucho tiempo que algo obedecía a mi mano. Después llamé al banco. Me atendió una mujer con voz amable. Confirmó la transferencia del día anterior. Revisamos los movimientos. Le pedí que bloqueara cualquier intento de extracción desde la tarjeta que él usaba. Me habló de contraseñas, de seguridad, de nuevas tarjetas. Dije que sí a todo, con voz baja, pero firme. Colgué y apoyé la frente sobre la mesa. Sentí la madera fría. Recordé a mi madre de nuevo. Poner límites es una forma de poner la frente sobre una mesa y respirar. Nadie te enseña a hacerlo con los hijos, lo aprendes a golpes. A mediodía golpearon la puerta. Era la vecina de al lado, Nora,
con su bandeja de galletas de anís. Me miró con ojos que sabían demasiado. Dijo que había escuchado golpes, voces, algo feo la noche anterior. Yo le ofrecí entrar. Puso la bandeja en mi mesa y me tomó la mano. No preguntó por Julián, pero sus ojos lo hicieron. Yo respondí con un hilo de voz. Le conté lo justo, que lo había echado, que me escupió, que no iba a dejar que me destruyera. Nora no me dio consejos, me dio un abrazo corto, el tipo de abrazo que no invade. Luego se fue, dejó la bandeja, también dejó la sensación de que no estoy sola del todo. Esa tarde limpié la casa como si quisiera quitar una mancha antigua. Pasé el trapo por los zócalos, abrí muebles, tiré frascos sin tapa, botellas vacías, camisetas que ya no olían a hijo sino a bar. Junté todo en una bolsa grande. La bolsa pesaba, pero yo no. A veces, en la limpieza, el cuerpo encuentra un ritmo. Lustré la mesa, cambié las sábanas de mi cama, puse a lavar las cortinas. Al tenderlas en el patio, el sol las sostuvo como velas en un barco que decide salir al mar, aún con miedo. El teléfono sonó al caer la tarde. Número desconocido. No atendí. Volvió a sonar. Otra vez, el mismo número. Pensé en los amigos de Julián. Pensé en pedirles que no lo alienten a volver de la misma manera. Sonó por tercera vez. Atendí. La voz del otro lado era áspera. Me preguntó por él. Dijo que necesitaba hablar con Julián. Dije que ya no vivía aquí. Hubo un silencio, luego un insulto, luego un corte. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el vacío. Sentí un temblor pequeño en el centro del pecho. Respiré hondo. En la cocina, el agua hervía como si nada. Me preparé una sopa clara para la cena. Corté zanahoria en bastones, cebolla en lunas finas, un diente de ajo. El cuchillo sobre la tabla marcaba un compás tranquilo. Comí en el patio, con los pies descalzos sobre el piso tibio. Miré el cielo hacerse violeta. Pensé en llamar a Julián. Pensé en romper la regla recién escrita. No lo hice. Una madre aprende a sostenerse las manos para no marcar un número. La noche fue larga. No dormí de corrido. Los ruidos de la calle crecían y se hacían pequeños, según mi miedo. A veces me levantaba y caminaba hasta la puerta nueva. Tocaba la cerradura, giraba la llave y me volvía a la cama. Otras veces me quedaba mirando el techo, imaginando pasos que no existían, risas que eran recuerdos, llantos que ya no llegaban. El amanecer me encontró con los ojos abiertos. Al día siguiente, decidí salir. Fui al mercado y compré flores blancas. Las puse en un florero de vidrio en el centro de la mesa. Las flores tienen un poder que no se explica. Traen una claridad que no pide permiso. Después fui a la iglesia del barrio. Me senté en la última banca. No recé como antes, solo me quedé en silencio. Un silencio distinto, que no duele. Cerré los ojos. Dije el nombre de mi hijo en voz baja. Lo solté al aire como se suelta un globo. Lo vi subir, desaparecer. Cuando abrí los ojos, supe que el gesto no era magia, era una práctica. Tendría que repetirla muchas veces. De regreso pasé por la ferretería. Compré pintura color marfil, también un rodillo, cinta de papel, una brocha fina. Llegando a casa moví los muebles y cubrí el suelo con periódicos viejos. Había una pared del comedor con marcas de zapatos, pequeñas rayas de un enojo que no quiero recordar. Comencé a pintar despacio, de arriba hacia abajo, dejando que la pared bebiera el nuevo color. La primera mano fue tímida. La segunda ya se parecía a una decisión. Volví a respirar hondo. El brazo dolía, pero la mente se aquietaba. Pintar es decirle a la casa que la historia puede cambiar de piel. Sonó el teléfono otra vez. Esta vez el número me era familiar. Lo atendí sin pensar. Era la tía Marta, hermana de mi marido. Siempre fue directa, de palabras sólidas. Me preguntó cómo estaba. Le conté sin guardarme nada. Ella escuchó todo hasta el final. Dijo que me admiraba. Dijo que a veces hay que elegir entre salvar al hijo y salvarse una. Dijo también que quizá el acto de salvarse una es la única manera de darle al hijo una oportunidad real de tocar fondo. Me ofreció venir unos días. Le agradecí. Le pedí tiempo. Quería escuchar mi propia voz antes de escuchar más. Esa tarde encontré una libreta en la alacena alta, la de las cosas que guardamos por si algún día. Era la libreta donde yo anotaba los gastos cuando él era chico. Leí números torcidos, cuentas ingenuas, el precio de la leche, el cuaderno, los lápices de colores. Pasé las hojas. Al final, un espacio en blanco. Tomé un lápiz
y escribí una carta que no iba a enviar. Querido hijo, te echo de menos, pero me echo más de menos a mí cuando estoy contigo. Firmé con mi nombre completo. Guardé la carta en el cajón de los individuales, el que abro todas las mañanas. Quería verla sin leerla, solo saber que existe. Esa noche dormí un poco mejor. Soñé con el río de la foto. Soñé que mi marido estaba a la orilla, que me extendía la mano y me decía que el agua siempre está fría al principio, que hay que meter los pies de a poco. Al despertar, me dolió la ausencia y me consoló el consejo. Me levanté y puse música suave, limpié los vidrios, saqué la bolsa pesada que había quedado en el patio con las cosas rotas. En el portón me encontré con don Eusebio, el del 5. Se ofreció a llevar la bolsa hasta el contenedor grande. Acepté. Le di las gracias. Él hizo un gesto con la cabeza que decía más que las palabras. El tercer día, al abrir el correo, encontré un sobre para Julián. Una carta del banco con un aviso de sobregiro. Quise enojarme, pero me cansé. Guardé el sobre con los papeles de la casa. Abrí otro. Una oferta de trabajo temporal para ferias barriales, ayudante en montaje y limpieza de stands. Lo miré sin saber por qué lo miraba. Lo dejé sobre la mesa. Hice mate. Me senté a pensar. No sobre Julián, sobre mí. Sobre el modo en que se me había encogido el mundo para caber en sus arranques. No quería un mundo pequeño, no más. A media tarde tocaron fuerte. Reconocí el ritmo. No quise abrir, pero abrí. Era él, Julián, con la cara cansada y los ojos inquietos. Llevaba una mochila al hombro. Me miró un segundo, no más. Intentó entrar. La puerta no cedió. La nueva cerradura le habló en un idioma que no conocía. Me miró con sorpresa. Yo lo miré con algo parecido a calma. Pidió sus cosas. Le dije que estaban en la maleta, en el porche. Me dijo que necesitaba dinero. Agaché la cabeza un instante y dije que no. Dijo que yo era cruel. Dijo que lo dejaba en la calle. Dijo que sin mí no iba a poder. Yo repetí que no. No grité. No lloré. No me excusé. Solo dije que lo amaba, pero que no iba a seguir financiando su caída. Detrás de él, el vecino barría la vereda sin mirarnos, con esa mirada que mira todo. Julián cambió de tacto. Pidió entrar al baño. Dije que en la estación hay uno. Señaló el interior de la casa, la mesa con flores, la pared recién pintada, el aire distinto. Hizo una mueca. Preguntó si ya lo había reemplazado. No entendí. Dijo que seguro había gente nueva, otra vida, que él era el estorbo. Dije que no había nadie. Dije que lo único nuevo era la paz. No le gustó la palabra. Paz. La repitió como si fuera un insulto. Me miró fijo. No sé qué vio en mí, pero bajó la mirada. Tomó la maleta. La cargó al hombro. Antes de irse, dijo una frase que buscaba lastimar. Ya verás cuánto te arrepientes. Respondí con un hilo de voz. Ojalá te arrepientas tú primero. Cuando se fue, apoyé la espalda en la puerta. Sentí las piernas flojas. Caminé hasta la mesa para no caer. Volví a oler las flores. Me serví agua. 2 vasos. Bebí el primero de un trago. El segundo, despacio. Respiré. Me quedé así, con el vaso entre las manos, hasta que la luz se apagó detrás de los techos del barrio. Nadie te enseña a volver a tu propio cuerpo. Nadie te aplaude por no gritar. Me aplaudí con la respiración. Pasaron los días. Comencé a ocuparme de cosas pequeñas. Podar las plantas del frente, revisar los focos que parpadeaban, coser los forros de los almohadones, aceitar la puerta del placard. Cada cosa arreglada era una hebra de mí misma volviendo a su sitio. Un mediodía sonó el celular. Era un mensaje de un número que no tenía registrado. Mamá, soy yo. Me quedé en lo de Leo. Estoy bien. Necesito que me transfieras algo, por favor. Leí varias veces la última palabra. Por favor. Contesté que no. Escribí que si quería hablar, podía llamarme desde una plaza, al sol, con palabras que no escupan. No contestó. El teléfono quedó mudo. Esa tarde, en la vereda, una chica se acercó con un perrito. Tenía el hocico manchado y una oreja caída. Se había metido en su patio y ella no podía quedárselo. Lo vi y me miró como miran los que no piden, solo muestran. Dije que sí. Lo bañé con agua tibia y jabón neutro. Le sequé el pelo con una toalla vieja. Me siguió por la casa como si me conociera de antes. Le puse de nombre Milo. En la noche se acurrucó a mis pies. No hizo ruido. Respiró hondo y parejo. Dormí como no dormía desde antes del escupitajo. No estaba sola. No del todo. Una mañana, ordenando papeles,
Encontré una hoja doblada en 4 en el fondo de un sobre. Era la copia de un recibo, fechado de hacía 2 meses. Un préstamo rápido, con intereses imposibles. El firmante era Julián. La cifra me cortó el aire. Por un segundo la vergüenza ajena me salpicó. Después supe que no era mía. Llamé al número del recibo. Me atendió un hombre con voz de oficina. Le dije que el firmante no estaba. Me pidió pagar. Dije que no. A partir de ese día, cada 3 días, un mensaje. Recordatorio amable. Después un recordatorio seco. Luego uno que olía a amenaza. Guardé todo. Hice una carpeta. La nombré con una palabra sin drama. Asuntos. Me prometí llevar la carpeta a la comisaría si el tono subía. La promesa fue un muro invisible. Regresé al banco. Hablé con la misma mujer. Le conté del préstamo. Me dio consejos. Hizo anotaciones. Me miró a los ojos sin prisa. A veces una mirada es una cuerda que alguien te lanza del otro lado del río. Crucé unos centímetros. Domingo a la tarde. El barrio olía a salsa de tomate. Puse música de mi juventud y pelé tomates para hacer una conserva. Me manché los dedos y no me importó. Puse los frascos en agua hirviendo y los saqué con cuidado. Al apoyarlos en la mesa, pensé en el futuro con la simpleza de un frasco. Si cierro bien, dura. Si lo abro, comparto. La vida a veces es menos complicada de lo que duele. Nora volvió a tocar la puerta. Traía pan casero. Me contó historias pequeñas del barrio. Nos reímos de una anécdota antigua. De pronto se puso seria. Me preguntó si había pensado en denunciar lo que pasó. Dije que no. No quería policías en mi sala. No quería agrandar el agujero. Ella asintió. Dijo que denunciar no siempre es para castigar. A veces es para escribir un registro. El registro te defiende cuando la memoria ajena se vuelve tramposa. Guardé sus palabras como se guardan fósforos secos. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela chiquita en la cocina. La luz tierna tocó los bordes de las cosas. Toqué el lomo de Milo. Le dije en voz baja que íbamos a estar bien. Me lo dije a mí. El fuego hizo un temblor mínimo y estable. Me acosté escuchando su respiración. Dormí. Desperté con una idea. Anotarla me salvó de hablar sola. Escribí una lista. Arriba, en mayúsculas, escribí una frase corta. No soy una carga. Debajo, pequeñas tareas. Ir al centro de salud y pedir turno. Llamar a la asociación de ferias barriales por el anuncio. Ordenar la ropa y donar lo que no uso. Cortar el cabello a la altura del hombro. Cambiar las cortinas por unas más claras. Seguí escribiendo. La lista era una escalera. Fui al centro de salud. Me atendió una doctora joven de ojos atentos. Me tomó la presión. Me pidió análisis. Me preguntó si dormía. Le dije la verdad. Me habló de caminatas cortas, de tomar sol, de comer a horas. Salí con una hoja de indicaciones. Caminé 3 cuadras y me senté en la plaza. Cerré los ojos frente al sol de las 11. El calor sobre la cara me recordó veranos antiguos, cuando colgábamos hamacas con mi marido, cuando Julián corría con los pies descalzos y la risa afuera. Abrí los ojos y el presente no fue un golpe, fue un lugar. Al volver, había un sobre por debajo de la puerta. Reconocí la letra. El nombre de Julián con un trazo inseguro. Adentro, 2 líneas torpes. Perdón, necesito que me ayudes. No había más. Miré la puerta, miré las flores, miré a Milo. Tomé un papel y escribí una respuesta. Te amo. No puedo. Estoy aquí si quieres hablar sin gritar, sin pedir dinero, sin culpar. Dejé la nota dentro del sobre y la puse en el alféizar. Si volvía, la vería. Si no, que el viento la leyera. Esa misma tarde, el teléfono vibró. Era Nora. Me pidió que la acompañara a comprar manteles al mercado de pulgas. Fuimos. Caminamos entre mesas llenas de cosas que fueron de alguien. Vi cucharas con iniciales, fotografías de bodas, relojes que ya no miden nada. En una caja encontré una máquina de coser pequeña, de esas manuales, aún funcionando. La probé. El motor sonó parejo. La compré por poco dinero. El vendedor me guiñó. Esa noche cosí 2 fundas para los almohadones. Volvió a mí la vieja destreza. La aguja entraba y salía con un ritmo que se parecía al pulso. Mis manos recordaban. Empezaron a llegar mensajes de números nuevos. Todos pedían a Julián. Todos querían algo. Dinero, su presencia, una explicación. A algunos respondí con un no sereno. A otros, silencio. Uno me conmovió.
Era de un muchacho que fue su amigo del colegio. Decía que lo había visto mal, que hablaba raro, que se juntaba con gente oscura. Le agradecí. Le pedí que me avisara si lo veía en peligro. Me dijo que sí, que a pesar de todo, Julián había sido un buen compañero, que había risas que él no olvidaba. Lloré un poco, lo justo para que la garganta no se cierre para siempre. Un jueves, mientras doblaba sábanas, escuché un ruido en el patio. Salí. La puerta del fondo estaba entornada. Respiré hondo. Llamé despacio. El viento movía las hojas del limonero. Un gato cruzó con sigilo. Cerré. Volví adentro. En la mesa, la carpeta de asuntos me esperaba. La abrí. Releí los mensajes. Subrayé el último. Decía que iban a venir a cobrarle a él o a mí. Tomé el celular. Llamé a la comisaría. Pregunté protocolos. Me hicieron preguntas. Contesté. Tomaron nota. Dieron un número de expediente. Lo anoté en la portada. En rojo. Cerré la carpeta. Ya no era solo miedo. Era un orden. Esa noche soñé diferente. No con el río ni con mi marido. Soñé conmigo. Caminaba con una maleta liviana. La calle no era una amenaza, era un camino. Me desperté con una claridad sencilla. Hice panqueques, los comí con miel. Llevé un plato a la casa de Nora, otro a don Eusebio. Volví con platos vacíos y palabras pequeñas que calientan. Gracias, Rosa. Qué ricos. Se siente rico volver a los sabores de antes. Por la tarde sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Era Julián. Esta vez no traía mochila. Traía las manos en los bolsillos y la cara más flaca. Abrí la puerta sin quitar la cadena. Nos miramos a través del pequeño hueco. Dijo mi nombre como cuando era niño. Mamá. La palabra me empujó por dentro. Le pregunté si venía a gritar o a hablar. Bajó la cabeza. Dijo que a hablar. Le pedí que esperara un segundo. Fui a la cocina. Puse agua a calentar. Volví. Abrí la cadena. Lo dejé pasar hasta el comedor. Señalé la silla con la mirada. Se sentó. Milo se acercó, le olió el zapato, se fue a su rincón. Le serví té sin azúcar. Se quedó mirando el vapor. No dijo nada durante un rato, yo tampoco. El silencio de ese momento no dolía. Era un silencio que preparaba algo. He cometido errores, dijo por fin. Asentí sin apuro. No vine a pedirte dinero, dijo después. Lo miré fijo. Quise creerle. Una parte de mí se adelantó a abrazarlo. La otra, la que aprendió a sobrevivir, me sostuvo en la silla. Habló de noches sin dormir, de gente que se aprovecha, de deudas, de vergüenza. Habló de su padre, de un enojo viejo con la muerte, de una bronca que eligió mal la salida. De pronto su voz se quebró. Apreté los bordes de mi taza. Dijo que no sabía cuándo había empezado a mirarme como un obstáculo. Yo sí lo sabía, pero no lo nombré. Dijo que quería cambiar. Agradecí sus palabras. Le dije que mi casa es mi casa y que entrar sin respeto es entrar con los pies sucios. Le dije que sin tratamiento, sin trabajo, sin pedir perdón de verdad, nada iba a moverse. Le di 3 opciones concretas: volver con límites y un plan claro, ir a casa de la tía Marta para empezar desde cero, buscar ayuda en un grupo que yo misma podía acompañar a conocer. Las 3 requerían de él un acto. Le expliqué una por una, con calma, como se explican las reglas de un juego nuevo. Esperó. Me preguntó si podía quedarse esa noche. Dije que no. Aceptó mi no con una mirada que llevaba sorpresa. Las madres casi siempre decimos que sí. Yo estaba aprendiendo otra lengua. Tomó un sorbo de té y se levantó. Caminó hasta la puerta. Antes de irse, me miró deseo de decir muchas cosas y dijo una sola: lo voy a intentar. Lo miré a los ojos. Dije que acá estaría, pero no como antes. Se fue. La puerta cerró suave. No dolió. Me senté otra vez. Le puse nombre a lo que sentía. Esperanza con casco. Esa noche, en la mesa, desplegué mis listas. Agregué una línea nueva. Reanudar mi taller de costura a pedido. Llamé a 3 clientas antiguas. 2 me respondieron con alegría. Me pidieron arreglos. Una falda, un vestido. Al colgar, lloré un poco. No por tristeza, por retorno. Al día siguiente, preparé la mesa de trabajo, aceité la pequeña máquina del mercado de pulgas, ordené hilos por colores. Cuando la aguja empezó a subir y bajar, no escuché ruido. Escuché una música que conoce mi nombre. Pasaron 4 días sin noticias de él. La calma no fue un premio, fue un ejercicio.
Fui a caminar al parque por las mañanas, saludé al vendedor de naranjas, me hice amiga de la señora que va con un bastón verde. Milo aprendió a esperarme en la puerta. Una tarde, al regresar, encontré una nota debajo de la alfombra. Era de Julián. Decía que había ido a ver a la tía Marta, que se quedaría unos días, que necesitaba tiempo. Me senté en el escalón de entrada y leí la nota varias veces. No me apuré a sentir. Dejé que el sentimiento me eligiera. Cuando llegó, era sobrio. Esa noche recogí las flores ya marchitas, las reemplacé por otras. Esta vez no blancas, amarillas. El color del sol que se queda cuando el cielo se nubla. Guardé las flores viejas en un cuenco para secarlas. Los pétalos aún tenían perfume. Abrí la ventana de la sala. El aire entró limpio. El barrio tenía su respiración de siempre. Yo también. Me senté frente a la libreta y escribí lo que de verdad cambiaba el tamaño del mundo. Hoy no esperé a que él viniera a salvarme. Hoy tampoco me salvé de él. Hoy me salvé conmigo. Cerré la libreta. La puse junto a la carta que no iba a enviar. Apagué la luz. Antes de dormir, puse el oído sobre el pecho de Milo. El corazón del perro iba seguro. El mío también. No igual, pero cercano. El día siguiente amaneció con una luz blanca y tranquila. Hice café. Encendí la radio. En el noticiero alguien hablaba de tormentas lejos. Miré el cielo despejado sobre mi patio. La voz dijo que la lluvia no llega de golpe, que primero corre un viento distinto. Pensé en mi vida, en las lluvias que ya pasaron, en las que llegarán. No sentí miedo. Preparé mis tijeras, mis hilos, mi trabajo. La casa olía a pan tostado y a pintura seca, a pasos limpios, a una mujer que, aún temblando, ya camina. Entonces sonó el teléfono. El número era el de Marta. Atendí. Su voz traía otra noticia. Julián había aceptado ir a una reunión de ayuda. Me preguntó si yo podía acompañarlo el sábado. Miré la pared marfil. Miré mis manos. Dije que sí. Dije que iba a ir, pero no a sostenerlo, sino a estar. Hay una diferencia que aprendí a nombrar. Estar no es cargar, es ofrecer una silla en el borde del abismo para que el otro, si quiere, se siente y mire. Colgué. Me quedé un momento en ese borde mío, el de la cocina, con el agua a punto de hervir. Por primera vez desde aquella mañana de silencio con 2 tazas, preparé 2 mates. Uno para mí, el otro lo dejé al lado. No era para él, era para la parte de mí que todavía tiembla. Le di un sorbo, no supo mal. La tarde llegó con una claridad de losas recién lavadas. Me senté a coser, la aguja cantó su canción, y el mundo, aunque seguía frágil, ya no se me rompía en las manos. Porque al día siguiente de echar a mi hijo, aprendí que el amor sin límites enferma, y que el límite, cuando nace del amor propio, es una puerta que se cierra y otra que se abre. Esa puerta que se abre da a un pasillo largo. Al fondo hay luz. Todavía no sé qué voy a encontrar, pero por primera vez en mucho tiempo quiero caminar hacia allí. Pronto iba a verlo de nuevo. Pronto tendría que escuchar palabras que no sé si estoy lista para oír. Pronto, alguien llamaría para cobrar lo que no debo. Pronto, el viento cambiaría. Pero ese día, justo ese día, me pertenecía con una sencillez sagrada, y lo cuidé como se cuida un vaso recién lavado, con ambas manos, con el cuerpo entero, con silencio que no pesa. Sabrás lo que pasó cuando lo volví a mirar a los ojos. Sabrás lo que dijo y lo que hice. Sabrás por qué mi voz tembló y por qué decidí hablar. Lo que ocurrió en esa primera reunión abrió otra grieta y otra puerta al mismo tiempo. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Eso nos apoya muchísimo y nos permite seguir contando historias reales como esta. Gracias por acompañarme. Habían pasado solo unos días desde que recibí la llamada de Marta. El sábado llegó con un sol tranquilo, de esos que no queman, solo acarician. Me desperté temprano, con una mezcla de nervios y esperanza. No sabía qué iba a decirle, ni si mi voz saldría firme o temblorosa. Pero sabía que debía ir. Preparé café, di un paseo corto con Milo y me miré al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no me vi derrotada. Tenía arrugas, sí, pero también una mirada nueva. Una mirada que no pedía perdón por seguir viva. Cuando llegué al centro comunitario, ya había gente sentada en círculo. Rostros cansados, ojos parecidos a los míos, mezcla de dolor y ternura. Lo vi al fondo, de pie,
con las manos entrelazadas. Julián, mi hijo. No me miró enseguida, pero cuando lo hizo, su mirada no tenía rabia, tenía miedo. El coordinador nos invitó a hablar. Nadie juzgaba a nadie. Solo se escuchaba el aire moverse entre las palabras. Cuando llegó su turno, Julián bajó la cabeza, dijo su nombre, y luego dijo algo que me partió y me curó al mismo tiempo. Mi madre me echó de casa, y tenía razón. Sentí las lágrimas correr, pero no me escondí. Lo escuché hablar de la vergüenza, de las malas compañías, de las noches que no recordaba, de cómo había perdido todo, incluso a sí mismo. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Luego todos aplaudieron, no con entusiasmo, sino con respeto. Era un aplauso que decía, te creemos, pero haz tu parte. Después fue mi turno. No sabía qué decir. Tomé aire. Yo soy su madre, dije, y todavía lo amo. Pero tuve que elegirme a mí para poder volver a tenerlo de verdad. Algunos lloraron, otros asintieron en silencio. Él también lloró, y en sus lágrimas reconocí por fin al niño que una vez fui capaz de acunar. Al terminar la reunión, se me acercó. No dijo mucho, solo extendió la mano, no para pedir, para ofrecer. La tomé. Fue un gesto pequeño, pero suficiente. No había perdón completo, ni promesas vacías. Solo dos personas que, después de tanto daño, por fin podían mirarse sin miedo. Al salir, el viento movió las hojas de los árboles. El sol caía suave sobre la vereda. Caminamos unos metros juntos, sin palabras, y por primera vez entendí que el amor no siempre se demuestra quedándose. A veces se demuestra sabiendo irse a tiempo y volver distinto. Cuando nos despedimos, no le dije, cuídate. Le dije algo más verdadero, cuídate tú y cuídame, no volviendo a hacerme daño. Él asintió, con los ojos brillantes, y se alejó. Me quedé mirando su figura hasta que dobló la esquina, y sentí dentro de mí una calma nueva, como si el alma hubiera respirado después de mucho tiempo bajo el agua. Porque entendí algo que ojalá todas las madres aprendan sin tanto dolor. No hay amor posible si una se olvida de sí misma, y que poner límites no es dejar de amar. Es empezar a hacerlo bien. El día después del reencuentro, caminé por la casa con una calma nueva, como si cada habitación hubiera decidido devolverme el aire que durante años se guardó para sí. El sol entraba por la ventana de la sala y se derramaba en la pared marfil, esa misma que pinté cuando entendí que la vida podía cambiar de piel. Puse agua para el café, barrí el patio con movimientos lentos y constantes y me quedé mirando el limonero. Había 4 limones grandes, brillantes, listos para caer. Pensé en mi propio peso y en el momento justo de dejarse caer para volver a empezar de otro modo. Encendí la radio y apareció un bolero antiguo. La voz decía que el amor también es una casa con puertas y ventanas, no un cuarto sin salida. Me hizo sonreír. Preparé tostadas. Unté un poco de manteca. Serví un vaso de agua fresca. Milo me rondaba con la cola levantada, atento a cada miguita que mis dedos dejaban escapar. Le hablé en voz baja, y él se acostó a mis pies, dueño de una paz que yo estaba aprendiendo. Saqué mi libreta de tapa dura. En la primera hoja había escrito una frase simple. No soy una carga. Debajo, la lista de pequeñas acciones que me sostenían. Agregué 3 líneas nuevas. Llamar a la asociación de ferias para tomar el trabajo de montaje. Organizar el armario y donar lo que no uso. Pasar por la iglesia y pedirle al padre que me anote en el grupo de acompañamiento a familias. Tomé el teléfono y marqué el número de la feria. Me atendió una muchacha con voz decidida. Me explicó horarios, tareas, una paga modesta pero justa. Dije que sí. Me pidió que empezara el sábado a primera hora. Sentí un cosquilleo en el estómago. Hacía tiempo que no esperaba un sábado por la mañana con ganas. Anoté la dirección. Agradecí. Colgué con cuidado y dejé la mano apoyada en el auricular unos segundos. A veces el cuerpo necesita constatar que una respuesta amable acaba de ocurrir de verdad. Abrí el armario y comencé a sacar ropa. Separé abrigos que ya no usaba, vestidos que contaban historias que ya no quería repetir, blusas que habían perdido su lugar en mí. Los doblé con paciencia y los puse en una bolsa grande. En el fondo encontré un pañuelo celeste, casi nuevo, de aquellos que me compraba cuando el sueldo alcanzaba un poquito más. Me lo até al cuello. Me miré en el espejo. La mujer que miraba de vuelta tenía arrugas claras y una tristeza más suave. En esos ojos cabía un sí que antes no cabía.
Fui a la iglesia a media tarde. El padre Marcelo me saludó con cariño. Le conté que quería ayudar. Dijo que los miércoles se junta un grupo pequeño de madres y hermanas que, como yo, estaban aprendiendo a poner límites sin romperse. Me invitó a quedarme. Entré al salón y me senté en una silla de madera. El olor a té de hierbas y a piso recién fregado me dio descanso. Se presentaron una a una. Sus historias tenían bordes parecidos a los míos. Cuando llegó mi turno, dije mi nombre y hablé sin adornos. Agradecí la escucha. Salí de allí con una sensación extraña y tibia, como si me hubieran devuelto un objeto que había creído perdido. Volví a casa por la calle ancha. Los árboles proyectaban sombras largas y la luz se desarmaba en tiras doradas. Me crucé con una señora que vendía flores en un balde. Le compré 3 ramos pequeños de margaritas y uno de lavanda. Los repartí por la casa. El perfume se mezcló con el olor a tela y aceite de máquina. Mi mesa de trabajo esperaba. Encendí la lámpara, acerqué la silla y empecé a coser. El zumbido parejo de la aguja fue mi oración de esa noche. Preparé 2 fundas nuevas para los almohadones del sofá, con una tela a rayas que encontré entre mis restos. Mientras cosía, pensé que volver a hacer algo con las manos es una manera precisa de decirle al alma que no está rota. El sábado me desperté antes del alba. Me puse un pantalón cómodo, unas zapatillas firmes y una remera oscura. Até mi cabello y guardé en una bolsa chica una botella de agua, una manzana y un sándwich envuelto en papel. Cerré la puerta de casa. Le dije a Milo que volvía antes del mediodía y salí. El aire olía a pan recién horneado y a promesa. La feria estaba a medio armar cuando llegué. Carpas blancas, estructuras de metal, risas de gente que trabaja temprano. Me presenté con la coordinadora. Me explicó cómo montar los postes, ajustar las lonas, alinear las mesas. Mis manos aprendieron el ritmo en poco tiempo. Un señor mayor me pidió ayuda para levantar cajas. Una chica me alcanzó cinta adhesiva. Otra me enseñó a tensar cuerdas con un gesto simple. Pasé 2 horas en movimiento, escuchando el murmullo de la ciudad que se desperezaba. Cuando dieron las 9, el sol ya estaba alto y la feria era un mosaico de colores. La coordinadora me pagó en efectivo lo acordado. Me miró con una sonrisa sincera y me ofreció volver el domingo. Dije que sí. Guardé los billetes en el bolsillo interno de mi campera y me prometí comprar un buen trozo de queso para el almuerzo. Caminé entre los puestos. Había verduras apiladas en orden perfecto, panes con la corteza brillante, mantas tejidas, cuencos de madera. En un puesto pequeño vi botones antiguos, dedales, cintas, agujas de distintas medidas. Me detuve. Toqué un dedal de metal con grabados que parecían hojas. Recordé el que me regaló Julián en aquella visita. Lo sentí arder en el pecho. Compré 2 carretes de hilo resistente, agujas y una cinta métrica nueva. El vendedor me envolvió todo en papel de estraza y me deseó buen trabajo. Volví a casa con el corazón tranquilo, el bolsillo discretamente más lleno y una energía que me alcanzaba para ordenar el mundo. En la semana repetí la rutina. Cosía por la mañana, salía a caminar antes del mediodía, atendía 2 o 3 arreglos por la tarde y si había turno, iba a las reuniones del grupo de acompañamiento los miércoles. Allí aprendí ejercicios simples, respirar hondo y nombrar el límite. Contestar sin explicar de más. Decir no y quedarse en el no aun cuando el silencio del otro se vuelva una pared. Llevé esas herramientas a casa y las probé en mi propia voz. Fue difícil al principio. Sentía que traicionaba una lealtad vieja. Después de algunos intentos, la culpa se atenuó. Descubrí que Mino no era una violencia, era una defensa que no lastima. Un jueves, a media tarde, golpearon la puerta. Era Nora, con 2 bolsitas de tela en la mano. Una traía tomates dulces, la otra, 3 huevos frescos. Me preguntó si podía enseñarle a coser un dobladillo. Le hice pasar. Extendimos la tela sobre la mesa. Le mostré cómo medir, marcar y pasar la aguja con un ritmo que no rompa el hilo. Sus dedos temblaban al principio. Después se hicieron firmes. Tomamos mate en silencio. Me contó algunas cosas de su vida. Yo también conté. No hacía falta completar frases. La amistad a veces es dejar una oración colgada, sabiendo que la otra sabrá terminarla.
Esa misma noche encontré un sobre debajo de la puerta. La letra de Julián era reconocible. Abrí con cuidado. Adentro había 4 líneas. Madre, hoy pude terminar mi primera semana en la carpintería. Me dejaron quedarme si sigo siendo puntual. Fui a 2 reuniones. No te pido nada, solo quería contarte. Guardé la carta en mi libreta, entre la primera y la segunda hoja. Dormí con un peso menos en el pecho y con una gratitud que no necesitaba júbilo para existir. Al día siguiente, recibí un mensaje de la tía Marta. Me dijo que Julián estaba cumpliendo con los horarios y que había días en los que su humor se encendía como una lámpara inesperada. Me pidió que no bajara la guardia, que los cambios verdaderos son discretos. Le agradecí. Pensé en la palabra discreto y me gustó. El amor sin escándalo se parece a un plato de sopa servido a tiempo. También llegaron dificultades. Un cobrador llamó con tono filoso. Dijo que la deuda tenía intereses. Dijo que si no pagábamos, habría problemas. Su voz trató de llevarme a un sitio donde el miedo decide. Le respondí con calma. Le expliqué que la deuda estaba a nombre de mi hijo y que él ya no vivía conmigo. Le di el número de expediente que me habían asignado cuando hice la consulta en la comisaría. Le dije que cualquier comunicación debía hacerse por escrito. Del otro lado, silencio. Después, una frase breve. Tomaremos nota. Colgué con las manos templadas, respiré profundo y anoté la conversación en la carpeta que titulé Asuntos. A veces la paz es un archivador que está en su sitio. Con el correr de los días, mi casa cambió de sonido. Ya no había puertas que se trancan de golpe, ni el ruido de vasos que chocan contra la mesa con rabia. En su lugar, la aguja de la máquina, los pasos de Milo, la radio de fondo con voces que cuentan noticias lejanas. Un sábado me animé a colgar en la puerta un pequeño cartel. Taller de arreglos, dobladillos, cierres, botones, bastas. Toqué la madera con los dedos. El cartel no gritaba nada, pero decía exactamente lo que debía decir. En la tarde llegó la primera clienta nueva, una chica con un vestido verde cuyo cierre había decidido traicionarla. Le dije que volviera en 2 días. Le cobré un precio justo. Me dejó un billete y una sonrisa. Cuando se fue, respiré una gratitud limpia. Un mediodía de sol tibio, decidí preparar limonada con los frutos del árbol. Exprimí 2 limones, agregué agua fría, un toque de miel y unas hojas de menta que cultivé en una maceta de lata. Mientras la jarra se enfriaba, sonó el timbre. Fui a la puerta. Del otro lado estaba Julián, con el rostro más claro y los ojos menos erguidos. Llevaba una camisa de jean y las manos manchadas de aserrar madera. Me pidió pasar unos minutos. Le abrí, se sentó frente a mí y miró alrededor. Reconoció la mesa despejada, las flores, los hilos ordenados por color, el cartel que asomaba por la ventana. Me dijo que la carpintería le gustaba, que el olor a madera le hacía bien, que había aprendido a lijar con paciencia. Me contó que estaba yendo a reuniones 3 veces por semana y que una señora de voz suave le había hablado de escribir cartas para ordenar el pensamiento. Se quedó callado. Me miró con una mezcla de pudor y esperanza. Me pidió un vaso de agua. Le serví limonada. Dio un sorbo y sonrió con ese gesto breve que recuerda al niño que fue. Abrió una bolsa pequeña y me entregó 2 tablas finas, lijadas, suaves como una palabra bien dicha. Me explicó que quería construirme una caja para hilos, con divisiones para las bobinas y un espacio para las agujas. Me preguntó si podía tomar medidas. Le mostré mi cajón desordenado y le di una regla. Mientras medía, me habló de un compañero de trabajo que también estaba en recuperación, de cómo las mañanas se hacían más fáciles cuando uno tiene una tarea específica y un saludo que lo espera. No le pregunté por sus noches. No le pregunté por el miedo. Aprendí que no hay que meter la mano en heridas que recién aprendieron a coagular. Cuando se fue, la casa mantuvo ese olor a madera, un perfume leve, limpio, parecido a un futuro razonable. Lo acompañé hasta la puerta y le dije que podía volver a hablar cuando quisiera, siempre y cuando respetara las reglas que ya conocía. Asintió. Antes de cruzar el umbral se detuvo, me miró a los ojos y dijo una frase que todavía guardo como piedra lisa en el bolsillo. Me estoy esforzando. Contesté con la verdad que tenía en la boca. Yo también. Los miércoles, el grupo de acompañamiento se volvió un refugio. Llevaba una torta sencilla o unas galletas y escuchaba. A veces hablaba, otras solo asentía.
Un día propuse armar una tarde de costura para reparar ropa que muchas traían con roturas. Llegaron 7 mujeres, una adolescente con ojos atentos y una abuela que quiso mirar. Trajeron pantalones descosidos, cierres rebeldes, blusas con botones ausentes. Improvisamos un taller entre risas tímidas. Les enseñé trucos pequeños para que la tela no se corra, para que el hilo no haga nudo, para que el borde quede prolijo sin exigir perfección. Mientras cosíamos, las palabras circularon sin prisa. Descubrimos que el hilo también une voces. Al terminar, cada una se llevó su prenda reparada y una sensación compartida de ocupación. Juntamos algunas piezas más y decidimos donarlas al ropero comunitario. Volví a casa con mis dedos cansados y el corazón lleno de un cansancio fértil. No todo fue fácil. Hubo noches en las que me desperté sobresaltada, con el recuerdo afilado del insulto de aquel domingo antiguo. Me sentaba en la cama, tomaba aire, ponía los pies en el piso y repetía una frase que aprendí, aquí y ahora. Encendía la lámpara, me servía un vaso de agua y tocaba la libreta. Escribir 2 líneas alivia el miedo con una precisión humilde. Anotaba el pequeño progreso del día, una imagen bonita, una conversación que no me hirió. Cerraba la libreta y volvía a acostarme. Milo se acomodaba contra mis tobillos, pesado y sereno. La madrugada seguía su curso. Yo también. Una tarde cualquiera, caminando de regreso de la feria, me crucé con la señora de las flores. Tenía unas dalias rojas que parecían pequeños soles. Compré 2. Al llegar, encontré en el porche una caja de madera con tapa corrediza y divisiones internas, perfecta para mis hilos. La madera era clara y estaba pulida con dedicación. Encima, un papelito con la caligrafía de Julián. Para tu taller. Gracias por enseñarme a hacer con paciencia. Me quedé sentada en el escalón, la caja en las piernas, las dalias apoyadas a mi lado. No lloré. Sonreí de un modo hondo. Entré, guardé los carretes, acomodé las agujas, pasé la palma por el borde como quien bendice sin palabras. En el barrio empezó a correrse la voz. Rosa hace arreglos. Rosa enseña truquitos. Rosa te escucha y no te apura. Vinieron 2 jóvenes con jeans rotos de fábrica que pedían parches de verdad. Una señora con el vestido favorito de su hija, un señor que necesitaba acortar un dobladillo para su traje de misa. Cobré lo justo. A veces, si la historia era dura, agregué un descuento silencioso que nadie notó. Eso también me sostuvo. El dinero es necesario, pero la dignidad del intercambio es el pan que no se enfría. Un domingo al mediodía, mientras acomodaba manteles recién planchados, sonó el timbre. Era Marta. Traía una bolsa con naranjas y una noticia breve. Julián había preguntado si podía invitarme a la presentación de un mueble que terminaría con su equipo en la carpintería. Dijo que no era gran cosa, pero que le haría bien verme allí. Marta me miró con esos ojos que no presionan. Respondí que iba a ir si él me mandaba el día y la hora por escrito, no por frialdad, sino para ayudarnos a cumplir. Al otro día recibí el mensaje. Sábado, 10 de la mañana. Te espero afuera. Llegó el sábado y me puse el pañuelo celeste. Tomé un colectivo hasta el taller. El barrio olía a aserrín y a mate amargo. Busqué la fachada con letras pintadas a mano. Allí estaba. Julián me vio desde la puerta y levantó la mano de un modo tímido. Entramos. Había una mesa larga, sólida, hecha con tablones que parecían sostener historias. El maestro del lugar habló de oficio, de paciencia, de medir 2 veces y cortar una. Luego le dio la palabra a los aprendices. Cuando llegó su turno, Julián no hizo discursos. Dijo su nombre, agradeció la oportunidad, reconoció con claridad que antes no sabía sostener nada. El maestro apretó su hombro con una mano breve. Los presentes aplaudimos con respeto. Yo lo hice despacio, con un orgullo que no necesitaba exhibirse. A la salida, caminamos una cuadra. Me ofreció acompañarme hasta la parada. En el camino me contó que había empezado a poner en orden papeles, que quería hablar con la gente del préstamo y ver un plan posible. Le dije que lo acompañaría a asesorarse si lo necesitaba, pero que no pondría mi firma ni mi dinero. Aceptó sin resistencia. Dijo que lo entendía. Dijo que había aprendido a no pedir donde no corresponde. Nos despedimos con un abrazo discreto. En la esquina me giré para verlo alejarse. Su espalda tenía otra postura. No era el final de nada, pero era un comienzo que, por primera vez, tenía piso.
Esa noche quise celebrar la vida sin estruendo. Preparé una sopa de verduras con un hilo de aceite de oliva, un pan tostado con ajo y unas rodajas finas de queso. Puse la mesa con el mantel nuevo, la vela pequeña que guardo para ocasiones simples y las dalias rojas en un vaso ancho. Le hablé a mi esposo en voz baja, como hacía cuando Julián era pequeño. Le dije que íbamos bien, que ya no me perdía, que él podía descansar tranquilo. Sentí que la casa escuchaba. Cerré el día como cierro ahora los días buenos. Lavé los platos con agua caliente, pasé un paño húmedo por la mesa, apagué las luces dejando solo la cocina encendida como faro, cepillé a Milo, estiré las sábanas, dejé la ventana un poco abierta para que la noche respirara. Antes de dormir, abrí la libreta y anoté 3 verdades pequeñas. Me sostuve sola en un no sin culpa. Trabajé con gusto. Vi a mi hijo elegir con cuidado. Cerré la libreta y la coloqué en su sitio. Comprendí entonces, con la calma de quien por fin entiende, que la vida de verdad devuelve lo que das cuando lo que das no es tu propia negación. Si entrego trabajo honesto, vuelve en la forma de manos que se tienden. Si ofrezco escucha, regresa en palabras que no hieren. Si pongo límites con amor, la paz encuentra el camino de vuelta como el perro que siempre halla la puerta de su casa. Y si mi hijo decide ser distinto, ese mérito será suyo. El mío es mantener abiertas las ventanas y firme la cerradura. Lo que no esperaba era el golpe suave que tocó mi puerta 2 semanas más tarde, justo cuando el hilo blanco se me estaba acabando y pensé en ir a comprar. No era un cobrador ni un vecino. Era una muchacha con un bebé en brazos y una pregunta que me heló y me calentó al mismo tiempo. Dijo el nombre de mi hijo con una dulzura temerosa y me pidió hablar. Detrás de sus ojos había una historia que todavía no conocía. Y detrás de la suya, adiviné el mapa nuevo que me iba a pedir coraje. Pero esa conversación pertenece a otro capítulo. Por ahora, me quedo con lo que ya sé. Cuando la vida te devuelve lo que das, lo hace con precisión. No te regala milagros, te ofrece trabajo y claridad. Y a veces, en esa claridad, aparece una puerta que no sabías que existía. La abrís con cuidado, cuidando lo aprendido, y la casa, que ya es tuya, se agranda un poco más. La joven seguía frente a mi puerta. El bebé dormía apoyado en su hombro, con el rostro tranquilo, el mismo gesto que tenía Julián cuando se quedaba dormido en mi regazo después de jugar. La muchacha era menuda, con el cabello recogido y las manos nerviosas. ¿Usted es Rosa Vargas?, preguntó con una voz que se quebraba. Asentí. Soy Lucía, dijo. Estoy con Julián. Las palabras me golpearon con una mezcla de sorpresa y ternura. Lucía me contó despacio que lo había conocido en la carpintería, que él la ayudó cuando llegó sin trabajo, que se habían acompañado en días difíciles. El bebé era de una relación anterior, pero Julián lo trataba como propio. Había estado enfermo, necesitaban medicinas, y él le dijo que tal vez yo podría orientarla. No pidió dinero, pidió consejo. La invité a pasar. La cocina olía a pan recién horneado. Le serví té y le preparé una tostada. Ella comió con vergüenza y alivio. Habló de su miedo, de las noches sin sueño, del esfuerzo que Julián estaba haciendo por mantenerse firme. Lo escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra iba reconstruyendo una imagen más completa de mi hijo. Por primera vez en muchos años, oía hablar de él con cariño. Lucía sacó del bolso una caja pequeña. «Esto es suyo», me dijo. Era la misma caja de hilos que él había construido para mí. Dentro había un papelito doblado. «Para cuando no pueda decírtelo, gracias por no rendirte». Las letras eran torcidas, inseguras, pero verdaderas. Sentí un nudo en la garganta. Lucía tomó mi mano. «Él quería que usted supiera que está bien, que sigue luchando. Solo necesitaba tiempo para decírselo en persona». Nos quedamos calladas un buen rato. El bebé se movió y yo le acaricié la frente. Tenía una calma contagiosa. Lucía me miró con un brillo tímido. «Él le tiene mucho respeto», dijo. «Dice que usted le enseñó que el amor no se pide de rodillas». Respiré hondo. Por dentro sentí una corriente de paz. A veces la vida no devuelve exactamente lo que diste, pero te regala ecos que bastan. Miré el reloj. Eran casi las 6, la hora en que el sol cae justo sobre la ventana del comedor. Le pedí a Lucía que se quedara a cenar.
Comimos sopa, pan, algo de queso. El bebé dormía en mis brazos. No hacía falta decir nada más. Cuando se fueron, la casa no se sintió vacía. Olía a té, a bebé, a madera. Tomé la caja de hilos y la puse sobre la mesa. Encendí la lámpara y escribí en mi libreta una última frase. A veces, el perdón llega en silencio y no trae palabras, solo continuidad. Cerré la libreta y apagué la luz. La noche era tibia y el viento movía las cortinas con suavidad. Me senté en el patio con Milo a mis pies, mirando las estrellas. Pensé en Julián, en Lucía, en el bebé, en todos los comienzos que llegan disfrazados de final. Y entendí que mi historia no era de pérdida, sino de regreso, a mí misma, a la calma, al amor que sabe cuidarse. El teléfono vibró. Era un mensaje. Gracias, mamá. Lo estoy intentando. Te quiero. No respondí enseguida. Miré el cielo un momento más, con lágrimas lentas pero dulces. Luego escribí solo 2 palabras. Yo también. Apoyé el celular sobre la mesa, respiré el aire fresco y sonreí. Porque por fin lo comprendí. Amar no es quedarse ni huir, es saber cerrar una puerta sin cerrarse el corazón. Y esa noche, al apagar la última lámpara, sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena.